Mañanitas con tu amigo el Mago Fenic, un programa para toda la familia, donde los niños son los protagonistas, caricaturas, curiovideos y mucha diversión. No te pierdas Antenitas de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces, este programa derecho humanista que presentamos aquí todos los jueves. Hoy es jueves 21 de mayo de este 2015 y como todos los jueves, bueno, pues estamos en Nuestras Voces. Hoy vamos a seguir con este análisis del caso, de este asunto, de esta tragedia del asesinato de este niño Christopher allá en esta colonia Ladrilleras de San Guillermo, que está al suroriente de la ciudad, allá en la periferia al sur de la ciudad de aquí de Chihuahua. Este caso que, bueno, pues estremeció, no nada más a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, sino al estado, a nivel nacional, a nivel internacional, incluso le dio la vuelta al mundo esta noticia, esta trágica y dramática noticia, por muchas razones. Bueno, asesinan a un niño de 6 años, no es cualquier asesinato, porque lo trágico de esta noticia es que quienes asesinan a Christopher son otros niños y niñas, adolescentes, 5, 2 jovencitas, 2 niñas y 3 menores, de entre 12 y 15 años, estas pues niñas y niños, adolescentes, quienes asesinan a este niño Christopher, pero no lo asesinan digamos de manera simple, sino también la forma en cómo lo asesinan llama la atención. Lo atan, lo secuestran, lo atan, lo asfixian, lo apedrean y lo sepultan y lo cubren ahí de maleza. Es un asesinato tipo, una copia, pues estos menores hacen una copia de lo que leemos y vemos de manera cotidiana en Chihuahua que hace el crimen organizado. Por eso llama tanto la atención y por eso obviamente es una tragedia. Bueno, pues vamos a hacer un análisis aquí de este asunto, de este caso. Hay muchas voces, hay muchos comentarios, hay muchas opiniones de muchísima gente en los medios. Las autoridades están dando información, las familias, tanto de la víctima como de los menores que cometen el homicidio, están, por supuesto, expresando su sentir. Hay opiniones de expertos, de expertas, y bueno, me parece que vale la pena hacer un análisis serio desde lo psicosocial, desde la parte, desde los derechos humanos, desde lo legal. Creo que tenemos que hacer un análisis serio. Y yo le agradezco muchísimo a Irma Villanueva que en esta ocasión me acompañe a hacer este análisis. Irma, bienvenida. Irma es abogada, no es cualquier abogada, es una abogada que se ha ido especializando, trabaja en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y se ha ido especializando especialmente en la parte derecho humanista, en lo que tiene que ver con derechos humanos y también en materia de género, y eso me parece que estas dos visiones nos pueden ayudar, Irma, a ver el asunto, el caso a lo mejor con otros ojos, con otra mirada. Yo te agradezco muchísimo que estés acá acompañándome a hacer este análisis y bueno, pues ahora sí que podemos empezar por donde tú quieras. ¿Cómo debemos de ver este caso, este asesinato, y cómo lo debemos de ver sobre todo en el contexto que tenemos
en Chihuahua, que no es cualquier contexto. Y qué debemos hacer. Muy bien. Por donde tú quieras empezar. Okay, muchísimas gracias. Gracias, Dora. Buenas tardes. Buenas tardes a quien nos escucha. Realmente para mí, fíjate, soy profesionista, abogada, estoy acostumbrada a litigar un sinnúmero de asuntos muy dolorosos, lamentablemente, en muchos de ellos. Pero bueno, este caso realmente, al igual que muchos otros, me tiene impactada, ¿no? Como profesionista, como mujer, como madre de familia también, con hijas adolescentes. He estado observando, escuchando, ¿verdad?, el impacto que ha tenido en la sociedad. Es un caso que ha causado mucho dolor, sufrimiento. Es inimaginable para mí el dolor y sufrimiento que tiene la mamá de este pequeñito, ¿verdad? Pero que ha de ser muy grave, inimaginable, pero el dolor también para las otras familias de los otros niños y de niñas y adolescentes, para la sociedad a la que nos lastima, que nos duele, a los niños. Yo tengo niñas adolescentes y están muy impactadas y yo les veo con cara de sufrimiento. ¿Por qué? Y la pregunta que hacen estas, ¿por qué, mamá? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué a un niño pequeño de 6 años? ¿Por qué de esa forma? Entonces, este tipo de cuestiones, yo creo que las tenemos todo el mundo, ¿no? Y a veces me parece que se han hecho algunos análisis superficiales, inculpatorios, que criminalizan y se enfocan única y exclusivamente en los responsables, niños y niñas o adolescentes, o en la mamá que no lo cuidó bien, o en lo que ha sucedido, y focalizamos allá. Hay otros, afortunadamente, análisis que han ido más amplio y que han tocado otras esferas de corresponsabilidad que tiene, me parece, este caso. Entonces, una de las cosas que pienso yo requieren mis hijas, la sociedad, los otros niños y niños, es pues tener un análisis completo y amplio para ver también dónde queda la responsabilidad por un lado, y también cuáles son las alternativas o las formas de asegurar que esto no vuelva a pasar, ¿no? Sí. Y yo partiría de una petición muy justa de la mamá o de la familia de este niño. ¿Qué piden ellos? Piden justicia, piden castigo a los responsables en la forma en la que ellas lo prevén o lo sienten, piden que vayan a la cárcel, ¿va? Que ahorita tocaremos ese punto, ¿va? Porque sabemos que legalmente, como lo han dicho los profesionistas, unos iban a la cárcel, otros no. ¿Qué pasa? El desconocimiento que existe en relación a cómo son procesados los adolescentes, o también este otro tema tan polémico que es bajen la edad para procesarlos y sancionarlos como adultos, ¿no? Bajar la edad penal, que siempre también pues es un tema que causa mucha polémica. Yo espero poder compartirles algunas inquietudes en relación a estos temas, y empezaría, o sea, la madre, ella pide justicia, significa lo que la ley establece. Hay una serie de condiciones para que ella acceda a la justicia, ¿no? Ella quiere acceder a la justicia. La justicia, parte del acceso a la justicia es que haya una investigación, ¿verdad? Una investigación diligente, pronta, eficaz de lo que sucedieron, los hechos que sucedieron, y haya una sanción, ¿verdad? Que es lo que más se visibiliza para los responsables, las personas responsables. Pero también parte del acceso a esa justicia tiene que ver con la Constitución establece con una reparación del daño adecuada, y la reparación del daño adecuado tiene varios elementos. Entre ellos está uno que es muy importante, que es la satisfacción, que es el reconocer realmente la dignidad de la víctima, la dignidad de la familia, y evitar en todo momento la culpabilización, ¿no? La culpabilización de la mamá, dónde estaba, porque lo descuidó, o de los papás y mamás de los otros niños también responsables, que aparecen como responsables, dónde estaban. Entonces, se tiene que tener una lectura clara desde el punto de vista con un enfoque derecho humanista de las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Hay otro elemento de esta reparación de daño que se llama, y que ahí estamos involucrados todos, sociedad y Estado, que se llama esta garantía de no repetición, ¿sí?
¿Qué pide esta mujer? Yo estoy segura que además de pedir el castigo para los responsables de sanción, ella pediría que ninguna mamá sufra o papá sufra lo que ella está sufriendo, ¿no? Que nadie más pierda a un ser querido en esas lamentables condiciones. Entonces, que esto tiene que ver cómo se va a garantizar que no vuelvan a, que no sucedan este tipo de hechos. Y bueno, para hablar de cómo administrar justicia, ¿verdad? Cómo administrar justicia con un enfoque diferenciado, porque son las personas aquí señaladas como responsables, pues son niños, niñas, desde el punto de vista legal, son menores de edad, son adolescentes, que yo diría se debe de hacer el análisis también psicojurídico desde ese aspecto, tratando de entender e interpretar qué fue lo que pasó para llegar a poner una sanción adecuada, ni más ni menos sería, ¿verdad? Y para eso, Dora, a mí me parece que debe de existir este enfoque diferenciado. Estamos hablando de niños y niñas catalogadas como tal en las convenciones de derechos humanos, en la Convención del Derecho del Niño, donde se establece procesos legales especiales, porque con la finalidad de garantizar y respetar realmente la edad cronológica, cognitiva que tienen estos niños. Estamos hablando de personas que están en un periodo inicial de formación del desarrollo humano, ¿no? En el que cometen estos actos, estas atrocidades, que yo de verdad tengo mis dudas de la conciencia de ellos, de la trascendencia de lo que hicieron, ¿no? Algo yo creo importante, Irma, que debemos de resaltar, es que existe una ley especial para dirimir, para tratar, atender a los menores que cometen delitos. ¿Por qué razón hay una ley especial para procesar, para juzgar a los menores que cometen delitos? Así es una ley así especial, menores infractores se les llama, porque ni siquiera se les trata o se les debe de tratar en términos de delincuentes, sino de infractores, aunque cometan homicidios y aunque los delitos que cometan o las infracciones sean graves. Estamos hablando de menores infractores, así es la ley, ¿no? Tiene su razón. Yo creo que sería bueno como explicar por qué razón hay una ley especial para juzgar y sancionar a los menores diferente a la de las personas adultas. Hay una razón que más allá de lo estrictamente legal, tiene que ver con una cuestión derecho humanista, con una cuestión psicosocial, con una cuestión obviamente de edad, con una cuestión de formación que me parece que deberíamos de entender, porque cuando yo escucho hablar, y muy explicable, si es que se quiere, y muy entendible a la familia decir que se juzguen como adultos, pero es que no nada más estoy escuchando a la mamá, que a lo mejor ahí se puede entender, está muy enojada, está muy molesta, etcétera, se puede entender, pero yo sí escucho voces que podríamos pensar que son calificadas, voces incluso de especialistas, de abogados, voces de compañeros y compañeras periodistas que me parecen muy lamentables, el decir que se juzguen como adultos. Me parece que entonces no estamos entendiendo, y entonces llegan a la sociedad estas afirmaciones, estas incitaciones, porque la sociedad también está molesta, la sociedad, mucha gente también dice, sí, que los linchen, ¿no? Sí, que los metan a la cárcel, que los... Entonces, no existe la pena de muerte, sino decían que los maten, ¿no? Entonces, me parece muy delicado, muy delicado el tener estas expresiones, ¿no? Entonces, una manera posiblemente, claro, es un crimen
muy grave, muy delicado, no tenemos que pasarlo por alto y no tenemos, por supuesto, que minimizarlo. Me parece que al contrario, tenemos que analizarlo en todas sus vertientes para entenderlo y para atenderlo y para prevenirlo, que me parece que ese sería el objetivo que tendríamos que tener como sociedad y como gobierno. Así es. Y si no, ¿cómo lo vamos a prevenir si no lo entendemos, ¿no? Entonces, me parece que sí, una buena manera de entender esto es, bueno, por supuesto hacer un análisis psicosocial, pero algo importante que tenemos que entender es que existe y por qué existe y cómo es que existe, cómo se maneja una ley especial para menores infractores. ¿Por qué es que los menores se tienen que juzgar aparte? Tiene toda una razón, tiene toda una explicación. Sí, así es. Bueno, dentro de nuestra sociedad existen determinados grupos que nosotros llamamos grupos que se encuentran en un estado de vulneración. Es decir, ¿qué significa esto? Que requieren desde el punto de vista legal una protección más especial al resto de las personas, ¿sí? Y dentro de estos grupos vulnerables, como están considerados los indígenas, las personas con una discapacidad, pues dentro de estos grupos están también los migrantes, etcétera, están los niños y niñas. Y desde el punto, y niños y niñas son considerados todas las personas menores de 18 años, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues tienen una protección especial en todos los sentidos. Protección especial a ser cuidados, protegidos, tratados con cariño, a no maltratarlos, a acceder a todos los derechos que establece la ley, a la escuela, educación, a desarrollarse en un ambiente sano, etcétera, etcétera. Y dentro de estos derechos que tienen es pues los derechos que tienen los niños y niñas o menores de 18 años que delinquen o que cometen un delito a ser tratados de una forma especial. Se protege que, y lo hablan los especialistas, creo que mi compañera que llegará ahorita tocará más a profundidad ese tema, pero se protege pues ese estado de inmadurez que nos dicen los expertos, yo soy abogada, los expertos que tienen o que no se alcanza hasta la edad de 18 años, ¿no? Y por lo tanto pues tienen una protección especial en este proceso. No han concluido su formación o su desarrollo emocional, moral, social, cognitivo, no lo han alcanzado, por lo tanto tienen esta tutela especial, ¿sí? Por lo tanto dependen de papá y de mamá hasta los 18 años en todos los sentidos, ¿no? Ser Sí. cuidados y protegidos. Y cuando cometen un delito, pues no pueden ser juzgados como adultos, porque la conciencia no está desarrollada, por así decirlo. Inclusive hay especialistas que dicen que ni a los 18 años, se estaría hablando de 25, de 30, cuando tienes desarrollado a plenitud una conciencia de lo que significa hacer una u otra cosa, ¿no? La posibilidad de elegir entre el bien y el mal, si bien es cierto, desde chiquitos los vamos formando qué está bien y qué está mal, pues uno va diciendo, bueno, pues vas adquiriendo un criterio, una conciencia y una opinión. Y esas son las razones por las que tienen una protección especial, que ahorita regresaré a eso, niños y niñas. Pero para entender también qué es lo que pasa y por qué se da esta protección, tenemos que ver el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Yo entiendo la petición de justicia y de castigo, de verdad, lo entiendo perfectamente como madre, como persona, siento y entiendo el dolor, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un análisis objetivo de qué es lo que está sucediendo, porque me parece que la cuestión no es tan fácil, no es decir, detengamos a todas las personas que delinquen, es una parte, porque así lo prevé la ley, detengámosla y llevémosla a la cárcel, y ya no nos importa, no nos interesa qué pase en el sistema carcelario, qué le pase, cómo viva, cómo se ha dañado allá, si es también víctima de otros delitos, no me importa, decimos la sociedad, ustedes retírenlo, es como la pena de muerte, apliquen la pena de muerte porque es tan doloroso y tan grave lo que ha hecho,
¿verdad? Retírenlos, métanlos a la cárcel y ya la sociedad sentimos que cumplimos con una responsabilidad y nos liberamos porque ya los tenemos en la cárcel. Pero se han puesto a pensar, nos hemos puesto a pensar qué pasa con el sistema carcelario que no está funcionando. Por ahí se habla que el sistema carcelario es una escuela de crimen. Pues los cerezos para niños y niñas o adolescentes es igual, ¿no? En lugar de ser un espacio que realmente rehabilite a las personas, que puedan restaurar su proyecto de vida, que puedan realmente reconocer lo que hicieron y enmendarse, pues vemos que en la práctica es todo lo contrario. En la práctica salen resentidos, no nada más con quien los llevó a la cárcel, sino con la sociedad, y salen con un estado de ánimo, ¿va? Donde son estigmatizados, rechazados, relegados, pues que poco les importa seguir delinquiendo. O sea, nadie se ocupa del sistema carcelario. Y igualmente, nosotros en los casos que nos ha tocado litigar, de verdad hemos tenido conocimiento muy cercano de todas las atrocidades o todos los actos de los cuales son víctimas los niñas y niños o adolescentes que están en este sistema carcelario, que lejos de coadyuvar a un proceso, ¿verdad?, de rehabilitación o de reinserción en la sociedad, pues es un efecto contrario, ¿no? Entonces, me parece que antes de hablar de bajar la penalidad o aplicar la pena de muerte, tendremos que saber si son las respuestas que estamos necesitando en nuestra sociedad. Porque a mí me parece que hay que hacer un análisis profundo y ver realmente dónde están las deficiencias de las diferentes instituciones en esto, ¿no? Entonces me parece que este hecho que ha estremecido, tú bien lo has dicho, a nivel internacional, es solo un reflejo de lo que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad mexicana. Desde el momento en que no se investiga, sanciona a una persona que priva de la vida a otra, cuando empezaron todas estas crímenes o estas matanzas en la vía pública, donde se exponen los cuerpos desmembrados de personas que son asesinadas, cuando no se investiga y se sanciona adecuadamente, el mensaje para todo mundo es permisibilidad. Se permite, no pasa nada. Inclusive alguno de los niños decía, pensamos que no nos iban a descubrir. Estos niños lo único que hacen es algo estremecedor. O sea, con este acto tan doloroso y lamentable, es como para que pongamos los ojos en que ellos están reflejando lo que los adultos hemos reproducido, lo que las instituciones no han sido capaces de frenar. Cuando no se investigan y se sancionan, se genera impunidad. Entonces van por la vida cometiendo este tipo de delitos, tan así que lo cometen ellos, ¿no? Se habla de un entorno donde crecen estos niños y no es justificable, porque yo creo que en otros ámbitos también se puede llegar a cometer ese tipo de delitos, pero en un entorno de extrema pobreza, de abandono social y abandono por parte de las autoridades. Los mismos papás hablan de que en la colonia constantemente llamaban la atención por actos de vandalismo, o sea, actos pequeños de vandalismo, de robo, de otras circunstancias que nunca fueron debidamente atendidas por Seguridad Pública Municipal, por el Estado, por la Fiscalía, no fueron atendidas e investigados, de tal forma que es la vía libre para que lo hagan. Se responsabiliza mucho, ¿va? Tratamos de culpar siempre a los demás, culpamos a la mamá, culpamos al papá, sin ponerse a pensar el Estado que hay una carencia de políticas públicas para atender a la niñez, sin educación, sin servicios, sin espacios de cuidado, de guardería para estos niñas y niñas, porque dicen, ¿dónde estaba la mamá de este niño que no lo cuidó? O sea, pensamos en algún momento que el Estado no tiene guarderías para que papá y mamá puedan trabajar. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando en estos años, en este deterioro social que tenemos, los medios de comunicación se han dedicado, yo así lo llamo casi, a educar, porque educan o se están informando, pero a la vez es lo que visualmente todo el mundo vemos, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante, por eso digo que hay una corresponsabilidad aquí y esto nos llega a todos para tomar las lecciones y la responsabilidad que nos toca como sociedad y como instituciones públicas. Los medios de comunicación se han dedicado a reproducir la violencia
a normalizar la violencia y la impunidad, ¿verdad? Como una forma de desprecio al otro. Nos preguntamos también qué pasa con los huérfanos de toda esta ola de violencia, ¿no? ¿Quién se está encargando de esos niños y niñas que se quedaron sin papá y sin mamá? Que están llenos de rencor, de odio, que lo único que van a hacer en la primera oportunidad es reproducir lo que han estado viendo y aprendiendo. Recuerdo que son niños que están en imitación de los adultos. Entonces yo en todos estos niños adolescentes que cometieron este crimen tan aberrante, pues yo veo caras de adultos, caras de instituciones, caras de quien hemos de una forma contribuido directa o indirectamente a que esto sucede. Y si gustas, ahorita podemos hablar concretamente de lo que dice la ley de cómo se deben sancionar este tipo de delitos. Sí, sí, así es, coincido. Y bueno, le quiero dar la bienvenida, se está agregando aquí al equipo Dania Alderete. Bienvenida, Dania. Dania es psicóloga, está en el Instituto de Psicología Forense y está también en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y bueno, yo te doy la bienvenida y nos ayudarás mucho a fortalecer este análisis que estamos intentando hacer sobre el asesinato de este niño Christopher. Y yo creo que sí tienes razón, Irma, porque si bien es muy fácil, lo más simple y lo más sencillo es decir, pues son niños que han de estar mal, niños y niñas que están mal, las familias tienen la culpa, una porque no cuidó a la víctima y las otras porque no cuidaron a los niños que andaban ahí delinquiendo. Es como muy simplista, ¿no? Sí. Lo difícil y el reto es, como sociedad, como gobierno, poder hacer un análisis más de fondo y preguntarnos, ¿y yo qué tengo que ver? Porque cuando hacemos un análisis más de fondo vemos que como sociedad tenemos responsabilidad. Como sociedad y como gobierno tenemos responsabilidades aquí. Y sí, me parece que este es el resultado, me parece como la crónica de una tragedia anunciada, algo así. Porque teníamos, como sociedad y como gobierno, teníamos que prever que esto iba a pasar. Después de 7, 8 años de extrema violencia de todos tipos, donde todas las personas nos hemos visto afectadas, todas, o de manera directa o de manera indirecta, o simple y sencillamente por estar en un contexto de violencia. Los más grandes niños que participan en esta tragedia, que tienen 15 años, tenían 6 o 7 cuando empezó esta guerra contra el crimen que nos trajo una violencia sistematizada, atroz, a todos los niveles. Y entonces son niños y niñas que han estado viviendo en extrema violencia los últimos 7, 8 años. Entonces estamos hablando de una tragedia en un contexto muy especial, en un contexto absolutamente violento, ¿no? Donde son muchos factores, donde tendríamos que analizar desde muchos factores. A mí me interesaría mucho, Dania, tu opinión, sobre todo desde un análisis psicosocial, ¿no? Claro. Bienvenida y bueno, gracias por unirte a este análisis y a esta opinión de Irma que nos hace pues esta explicación legal y también social de la temática. Bienvenida. Gracias. He tenido la oportunidad de seguir el caso, como la mayoría de la gente, a través de las redes sociales, de lo que emiten los periódicos locales, y también he tenido la oportunidad de recibir algunas cartas abiertas al gobernador, a los fiscales, de personas del área de la psiquiatría, del magisterio, y diferentes disciplinas. Ha empezado a surgir opiniones que efectivamente apuntan a una visión lineal y simplista de esta tragedia. Cuando leo los comentarios de lo que me interesa mucho saber cuál es la reacción de la gente, y efectivamente la reacción es de impotencia, de rabia, y creo que detrás de ese discurso culpógeno hacia las familias viene también una sobreresponsabilidad personal
donde los medios, la postura actual de los gobiernos es deslindar en los ciudadanos y en las ciudadanas toda la responsabilidad de los fenómenos sociales que nos lastiman. Tal es el caso de la violencia y de este crimen. Yo quiero compartirles que el año pasado, antepasado, CEDEM tuvo a bien entrenarnos en algo que se llama acompañamiento psicosocial, que es una estrategia para acompañar a víctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, y este es el caso que hoy nos ocupa. Estamos frente a una situación de graves derechos humanos, pero como bien dice Irma, quienes son los verdaderos responsables de este delito no son únicamente los actores directos, que fueron estos jovencitos. Y entonces recuerdo que un hombre llamado Roberto Manero fue uno de nuestros maestros y nos compartía cómo él, siendo un hombre de muchos años en el campo de la victimología, había sido víctima de un hecho violento atroz. Su esposa sale una mañana a hacer las compras, a hacer cosas como hacen la mayoría de las mujeres, y no regresa. Se dan las 12 del día, se da la media tarde, él empieza a llamarla, activa a todos los contactos de la familia, nadie responde, y para no hacerles largo el cuento, la mujer aparece asesinada, torturada, y pues bueno, ¿no? Imaginen el impacto. Cuando inicia el juicio, las personas que no están familiarizadas con los juicios orales, esto sucede en otro país, a veces los sistemas de justicia no toman en cuenta situaciones donde se deben de proteger a las víctimas, y entonces en un solo escenario Roberto se encuentra con la familia del imputado. Lograron detener a uno de los responsables del asesinato de su esposa, y en esa misma sala la familia no sabía que él estaba presente y era el esposo de esta mujer. Observa cómo un hijo pequeñito, mientras pasaba su padre imputado y esposado, corre y lo abraza de las piernas y grita, ¿no? Y él observa cómo el niño gritaba a viva voz que por qué le quitaban a su papá. Y entonces en ese momento Roberto ve el semblante de la madre, esposa de este hombre imputado, ve el semblante de la familia, y él llega a una conclusión, Dora. En un acto de esta índole, todos y todas somos víctimas. Y entonces yo no he dejado de pensar en el impacto psicosocial que tiene este acontecimiento tan doloroso en la familia directa de este pequeñito, porque les toca procesar un duelo complicado, donde además tienen que lidiar con la rabia, con la impotencia, y al no poder tener esta visión ecológica, donde tomen en cuenta que este tipo de fenómenos tienen que tener una lectura especializada, precisamente porque socialmente es muy fácil caer en el discurso lineal del que les hablaba, donde toda la responsabilidad la atribuimos a las prácticas de crianza bien tratantes o maltratantes de las familias. Cuando bien acaba de apuntar Irma, hay algo que se llama modelo ecológico. Quienes estudiamos el campo de la victimología, tenemos que hacer una mirada amplia del fenómeno. Y si tú preguntas a un psiquiatra qué opina de esta situación, bueno, seguramente te va a emitir su opinión acerca de que se trata de un trastorno antisocial, que tienen rasgos psicópatas, porque no sienten, porque no se arrepienten. Si preguntas a un antropólogo te dará sus razones. Al sociólogo te hablará también de las implicaciones, incluso geográficas, donde este lugar donde acontecieron los hechos es un lugar privado y desvinculado de nuestro centro social, ¿verdad?, que es Chihuahua. Si preguntas a un psicólogo o una psicóloga, te va a dar explicaciones de que pudo haber fallado en los vínculos, en los límites, en los valores, en la autoestima y en la forma en la que los jóvenes se miraban, y cada quien te irá emitiendo su propia opinión. Desde el ámbito jurídico habrá otras posturas, y desde el campo de la victimología hemos aprendido a que la mirada tiene que ser todo lo que te mencioné y lo que no tenemos idea que puede influir en que un acontecimiento tan traumático ocurra.
Entonces es una mirada lineal, es ver lo inmediato, la familia, el contexto, el papel de las instituciones, la memoria colectiva y todo esto que la gente se explica alrededor del fenómeno, ¿no? Y esta mirada ecosistémica nos va a ayudar en primer momento a entender, en segundo lugar a tomar acciones para poder reparar el daño no solo al nivel individual, como es lo que la mayoría de la gente pide, ¿no? O sea, que se haga justicia y que sea con mucha precisión un fiscal, ¿no? No por colgarlos del palo más alto vamos a evitar que esto siga sucediendo cuando necesitamos atender los factores preponderantes de la violencia, ¿sí? Porque esto se puede seguir repitiendo y a otra escala. Entonces, la tercera razón por la que es importante hacer esta lectura ecológica es porque esta visión amplia nos va a decir el camino por donde tenemos que empezar a hacer un trabajo de campo para prevenir. Sí, yo creo que si no tenemos esta visión de prevenir, de evitar que sigan ocurriendo estos casos, pues no aportamos al análisis, ¿no? Y es en este campo, en esta mirada integral y amplia, en donde yo creo que podemos tener cierta luz, esta luz muy particular, es decir, que se haga justicia, que se les juzgue conforme a derecho, ahí están las leyes, pues esa es muy sencilla, y supongo que se hará, y supongo que lo harán bien las autoridades porque hay muchas miradas encima. Me supongo que se va a cumplir la ley, que se les aplicará esta ley para menores infractores conforme a lo que dice, ahí está muy clara, yo no tengo dudas en que se hará, y si no, bueno, pues estaremos la sociedad muy pendiente de que se haga. Pero eso es muy sencillo de alguna manera, o tendría que ser muy sencillo, porque hay ley, porque hay autoridades que las deben de aplicar, y porque está la sociedad encima viendo que se aplique, ¿no? Lo difícil es esta otra parte, la parte colectiva, el hacer un análisis de corresponsabilidad colectiva, de tomar medidas colectivas, de prever en términos colectivos. Eso es lo que me parece un poquito complicado, ¿no? Yo entiendo que las personas que nos están viendo dicen, no, yo como que tengo que ver, ¿no? Si yo trabajo, tengo a mis hijos, yo bien cuido a cuidados, mis hijos, portados. yo trabajo, pago impuestos, o sea, yo como que tengo que ver. Pues mucho, porque a veces la simple apatía es parte de la corresponsabilidad. Yo quisiera decirte algo ahí de ahorita que hablas. Desde el momento en que pedimos justicia, que interviene el aparato, ¿va? Jurisdiccional para investigar y sancionar, este proceso debe de tomar en cuenta, ¿va? No nada más estrictamente el aplicar una sanción, sino es cómo se va a aplicar para llegar a la conclusión de aplicar un tipo de sanción, ya sea privativo de libertad, de cárcel o de rehabilitación, de terapias, de cuidado. Tiene que analizar de todo esto que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Mucho de lo que ha estado hablando aquí Dania, ¿va? El juez tiene que, para emitir una sentencia, hoy el sistema de administración de justicia, con el nuevo sistema de justicia penal o el enfoque que se le ha dado al sistema de justicia penal, ha ido cambiando, ¿no? Anteriormente no importaba y se iba única y exclusivamente a poner una sanción en contra de quien cometió un delito y a la cárcel y los años, etcétera. Hoy el objetivo del proceso penal, de la intervención, es que realmente haya una justicia restaurativa, que tienda a atender a las diferentes partes que intervienen, tanto a victimarios, ¿va? Quienes cometieron el delito, como a las víctimas, y que este proceso legal se pueda acercar medianamente a generar una satisfacción a ambas partes. A quien comete el delito cumplir o responder por una conducta que está considerada como delito, y a las víctimas alguna satisfacción. No, aquí es muy difícil hablar de satisfacción porque es la pérdida de un ser humano y nunca la vas a reponer. Pero también parte de esta reparación, pues es que las cosas no sucedan,
Pero ¿cómo vamos a evitar o cómo vamos a tomar acciones para que no sucedan si no nos encargamos de todas estas circunstancias que confluyen para que se cometa el delito? Hoy el proceso penal se encarga pues tanto de la víctima, ¿va?, y su familia, como también de estos adolescentes que son los que cometieron el delito. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado de no desvincularlos, porque no los podemos aislar de la sociedad. Los mandamos a prisión, siempre les digo yo, y mañana los tenemos sentados y conviviendo con nosotros. Agua, sociedad, o sea, les invito a que reflexionemos y pensemos, porque no los mandamos a Marte, a la Luna, no los mandamos a otro lado. Los tenemos un rato ahí, mañana van a estar aquí, y eso nos debe de interesar también, ¿no? De cómo van a salir del espacio donde se encuentren. Aquí estamos hablando de adolescentes que inclusive todos van a ser procesados penalmente, todos son sujetos de un proceso penal. Sin embargo, los niños de 12 a 14 años, el proceso, no hay la prisión preventiva, no van al cerezo o al cerecito que llevamos nosotros. sí se les lleva a juicio, se les lleva a juicio, pero las sanciones que se aplican son distintas. De 12 a 14 años quedan bajo la tutela del Estado, la Procuraduría Social del DIF, Asistencia Jurídica y Social del DIF, quien en su momento, dependiendo de las condiciones, ya sea que permanezcan en una institución que sea del DIF, casa hogar que llamamos nosotros comúnmente, o bien que estén al lado de sus padres si ellos pueden garantizar que cumplan con determinadas condiciones, ¿no? Y ahí la sanción no es privativa de libertad para menores de 14 años, hay otro tipo de sanciones, ¿verdad? Cumplir con un sistema educativo, de terapias, ¿verdad?, que garanticen su rehabilitación, que garanticen que realmente ellos puedan trabajar esto que sucedió, que hicieron, y puedan recomponer o reorientar su vida o su proyecto, ¿no? Estas serían el tipo de medidas que se imponen a estos niños, y cuando se consideren que ya están restablecidos, entonces pues bueno, ya ahí terminará el proceso para ellos. Los niños de 14 a 18 años sí tienen la pena como medida cautelar, sí van a prisión preventiva, ¿no? Sí van a prisión preventiva mientras dura el proceso legal, y una vez que se dicta sentencia, si la sentencia es condenatoria, ¿verdad?, se establece la pena, y pueden compurgar. ¿Cuál es la máxima pena carcelaria para los menores? Nuestra legislación establece 2. Con las recientes reformas. Antes de las reformas del 2000 del sistema penal para adolescentes era máximo 5 años, hoy es de 10 años. Cuando hablamos de niños de 14 a 16 años, la pena máxima de estar en prisión es de 10 años. Y de 16 a 18 años la pena máxima es de 15 años. ¿Sí? O sea, estos niños, aplicando la ley, lo más que pueden alcanzar son 10 años. Así es. Porque son de 15 años. Así Entiendo es. que los dos más mayores son de 15 años. Así es. Y no se les puede aplicar más. No se les puede aplicar más. La ley es muy clara. La ley como está ahorita está clara en esos términos, ¿no? Que es parte de la discusión que se ha dado, a final de cuentas no se ha concluido con en la decisión de bajar la edad penal. Entonces ellos cometieron el delito en este momento, es la ley que está vigente, es la sanción, ¿sí? Yo de verdad invitaría a que vayamos más allá, a que vayamos a la no repetición, o a la prevención, o a la no repetición, y eso nos llevaría a hacer todo este análisis para que el Estado actúe desde las diferentes instancias o instituciones para garantizar que este tipo de delitos no se cometen más. Tú ahorita lo dijiste, se han venido cometiendo y como que nos escandaliza cuando sucede, pero lo olvidamos. O sea, que no pase, que esto no lo olvidemos mañana y digamos ya están en la cárcel y es hizo justicia, porque nos estamos engañando. Mientras no atendamos de fondo el asunto, nos estamos engañando, y lamentablemente lo que la realidad nos dice es que la criminalidad y la forma tan atroz de cometerlos va en aumento, ¿no? Y con las
la pena máxima o no se soluciona este tipo de, no se previene ni se soluciona, ni se ataca estas hechos que se vienen dando. Sí, lo que es un hecho, se nos está yendo el tiempo, nos quedan 2-3 minutitos. Lo que es un hecho es que estos niñas y niños que cometieron este delito, pues evidentemente o sea, la atención que tienen familiar y social, pues no es la adecuada. Evidentemente, por ahí se habla, porque bueno, no conocemos el caso de manera directa, pero ateniéndonos a lo que se ha informado, que me parece que se ha estado informando de manera muy completa, consumían drogas, por ejemplo, ¿no? Estaban de alguna manera desocupados, tenían tiempo para cometer infracciones. Es decir, evidentemente no eran niños y niñas que estaban haciendo en su tiempo libre, no estaban haciendo deporte, no estaban ocupados en alguna expresión artística, etcétera, que son las maneras, las formas, las ocupaciones más sanas que pueden tener niños y niñas, lectura, etcétera, es decir, atendidos en este desarrollo, en estas actividades que nos pueden garantizar un mejor desarrollo para los niños y las niñas. Y yo me pregunto, y quiero de alguna manera terminar con esta conclusión, yo me pregunto por qué las autoridades, las instituciones, todas las instituciones públicas, todas, de todos los niveles, municipal, estatal y federal, ¿por qué no están haciendo un programa de atención emergente en una situación de crisis grave? Tenemos una situación de violencia grave, muy grave, y necesitamos un programa de atención también fuerte. ¿Por qué no estamos viendo ejércitos de estudiantes? ¿Por qué las universidades no están llamando a sus estudiantes a que hagan el servicio social, sus prácticas, etcétera? Ejércitos de jóvenes, de funcionarios, de funcionarias, un programa especial que vaya a todas las colonias de la ciudad a diseñar, a organizar, a atender a estos niños y niñas con deporte, con lectura, con estos programas, a que se ocupen en estas actividades que necesitan los niños y las niñas para tener un mejor desarrollo. Un ejércitos de jóvenes en estas colonias organizando equipos de básquet, equipos de vóley, equipos de fútbol, equipos que se ocupen para poder de alguna manera prevenir estos delitos y que los niños, en vez de estar ocupados en las drogas y en delinquir, se ocupen en estas otras actividades. Yo no le veo otra manera de poder revertir un problema que tenemos encima, no un problema que nos va a llegar y un problema que se nos va a venir, un problema que ya está, un problema que ya tenemos, un problema donde la violencia es normal, donde la violencia no le implica a los menores algo raro, algo, sino que se normaliza. Si las personas adultas la normalizamos, con más ganas los menores. Me parece, yo no estoy viendo esta parte. Se nos quedan muchas cosas, se nos queda es apenas así una partecita de análisis. Yo les agradezco muchísimo, nos tenemos que ir, pero bueno, pues seguiremos con este tema, con este caso que nos sacude, que nos estremece y que nos debe de ocupar, que no tiene caso si nada más nos preocupa y no nos ocupa, ¿no? Yo les agradezco también muchísimo al personal técnico que nos hace favor de transmitir. Le tocó a Armando el camareo, muchísimas gracias Armando, pero adentro están también Abraham, está Andrea, hoy se vino Andrea, está Amor Mares, está Josué, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Paola Sáenz del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es quien produce este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted que nos sigue y hasta la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten,
así perseguir a la felicidad y así perseguir. Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! Ven con toda tu familia a la Feria Internacional Santa Rita Expogan y conoce la granja interactiva, rodeo, el tradicional palenque y la exposición ganadera del 15 al 31 de mayo. El Teatro del Pueblo y los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! En el Teatro del Pueblo, este jueves 21 de mayo, no te pierdas a Río Roma. Tú me cambiaste la Y en el Palenque, Banda MS. Los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! En el Teatro del Pueblo, este viernes 22 de mayo, no te pierdas a Intocable. Y en el Palenque, Edith Márquez. Los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa que... Antena TV. Adiós a tu internet lentísimo de 3 megas. Hola Easy, y ahora tu internet 3 veces más rápido por solo 400 pesos. Y puedes crecerlo a 20, 50 y hasta 100 megas. Y por los mismos 400 pesos tienes llamadas ilimitadas